El método de los mínimos cuadrados es una herramienta que va ligada de la matemática que sirve para relacionar a través de una ecuación dos variables. Mejor dicho, se utiliza también en la regresión lineal. La regresión lineal es una técnica estadística para investigar y modelar la relación entre variables. Funciona también para predecir. Generalmente la ecuación de una recta que relaciona estas dos variables está acá. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Antes de que pasemos acá, miremos los tipos de variables. Los tipos de variables hay que aprender a identificarlos dentro de dos variables que queramos relacionar. Por ejemplo, la variable dependiente es la variable de respuesta, aquella variable que depende de una, ¿no? Que depende de otra, ¿no? Y la variable independiente muchas veces es la que nos ayuda a construir el modelo. Es decir, la variable independiente también se es conocida en algunos de los libros como variable regresor. Ok, para crear nuestra ecuación a través de los métodos del mínimo cuadrado, es necesario saber qué es la ecuación de la recta que relaciona las dos variables. Bueno, donde beta sub 0 es la ordenada del origen de la ecuación y beta sub 1 es la pendiente. Cabe mencionar que los datos no caen exactamente sobre todos los puntos de la gráfica. Es decir, nosotros vamos a estimar o a predecir qué son los datos, cuáles van a ser los datos a través de unos estimadores. ¿Ok? Por eso, lo que hay que modificar la ecuación sumando lo que vemos acá es el error. Muy bien. Una vez entendido la ecuación que utilizaremos para encontrar la relación entre las dos variables, tenemos que tener los datos en columnas, ¿ok? Eso lo podemos tener en un software como Excel y como SPSS. Otro paso a seguir es graficar la nube de puntos en un diagrama de dispersión. Graficar estas nubes los puntos de la gráfica en un diagrama de dispersión nos va a ayudar a identificar mejor cómo se distribuyen los datos o qué forma tienen los datos dentro de una gráfica. Siguiendo esto, habrá una serie de pasos dentro que tengamos que hacer dentro según el software que estemos utilizando, como por ejemplo es elevar al cuadrado la variable dependiente, es decir, la variable x sub i, y encontrar el producto de x sub i por y sub i. Ese es otro de los pasos a seguir para el método de los mínimos cuadrados. También elevar al cuadrado la variable regresora, es decir, la variable y sub i. Muy bien, después de que tengamos todo eso, vamos a encontrar los promedios y los totales de cada una de las variables mencionadas anteriormente, es decir, la variable x sub i, la variable y sub i y el producto de las dos. Una vez que tengamos eso, seguimos una serie de fórmulas para encontrar beta sub 1 y beta sub 0 y por último crear el modelo final que está acá, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo y a ver cómo se construye un modelo a través del método de mínimos cuadrados. Tengo el siguiente ejemplo que es uno muy particular y muy práctico. Un motor de cohete se forma pegando entre sí un propelente de ignición y un propelente de sostenimiento dentro de una caja metálica. La resistencia al corte de la pegadura entre dos propelentes es una característica muy importante dentro de la calidad. Se cree que la resistencia al corte se relaciona con la edad. Entonces acá nos dicen que la edad es una variable que depende de la resistencia. O la resistencia, mejor dicho, la resistencia depende de la edad del propelente. Estos datos están medidos en semanas. Del otro del propelente sostenimiento. Dice que se hicieron una muestra o unas observaciones de 20, ¿no? Esa va a ser nuestra muestra, en este caso de los datos, de resistencia al corte y la edad del lote correspondiente al propelente. En la hoja de datos, acá, en nuestro Excel, se encuentran los datos que se fueron recogidos a través de las empresas.
¿Qué nos piden hacer en el ejercicio? Número 1, encuentre la ecuación de la recta que relacione las variables, es decir, a través de los mínimos cuadrados. Vamos a encontrar una recta de manera lineal que relacione las dos variables. Número 2, estime una de las variables a través de la ecuación. Podemos utilizar esta ecuación para predecir o estimar la variable y, por ejemplo. Y por último, haga una prueba de hipótesis, que es una prueba T, que en otro video lo vamos a estar abordando, que sirve para verificar que si el modelo creado, que creamos con a través de los mínimos cuadrados, es el adecuado. Y nos piden también que comprobemos todos los supuestos, es decir, una vez creado un modelo, nosotros tenemos que probar el modelo a través de una serie de propiedades que permitan a este modelo ser aceptado. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a trabajar en la hoja de datos. Como pueden observar, tengo la observación o las muestras que se hicieron dentro de la fábrica. También tengo en la columna B la X sub I, es decir, la edad del propelente. Recordemos que estos son semanas, ¿verdad? Y la Y sub I, que son los propelentes, la resistencia que tuvieron. ¿Ok? Muy bien. Acá abajo ya tengo listo todo lo que vamos a calcular. Desde SXX, que es la sumatoria de las X al cuadrado, y la sumatoria de los productos. ¿Ok? Que me van a permitir encontrar B sub 1 y B sub 0. ¿Por qué aparece este símbolo acá? Recordemos que nosotros estamos estimando y a este símbolo se le llama circunflejo, ¿no? Eh, Mejor dicho, este beta sub 1 estimado y beta sub 2 estimado. Recordemos que nosotros lo que hacemos es estimar los valores. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es graficar los datos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, seleccionamos acá hasta los 20 y lo que vamos a hacer es un diagrama de dispersión dentro de la pestaña insertar dentro de Excel. Vamos a permitir crear un gráfico de dispersión acá en el apartado insertar un gráfico de dispersión XY. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer uno simple para los datos, ¿verdad? Acá lo tenemos. Vamos a mover los datos de manera que me permita a mí ver los modelos de los datos. Acá tengo un PDF que me permite ver de manera visual cómo se comportan los datos obtenidos. Si podemos observar, inicia de 1600 a 2700, acá podemos ver 2700. Y esta se distribuye como una línea recta, así que tenemos que encontrar una ecuación que relacione estas variables. Muy bien. Acá nosotros tenemos que modificar el gráfico para que se logren observar de manera mejor los datos. Dando doble clic en el eje de la Y, podemos asignar un mínimo y un máximo de la obtención de los datos. Por ejemplo, comenzaba en 1600 y terminaba en 2700, ¿no? Acá lo tenemos, cerramos acá. Y abajo aparece la edad de los propelentes y en la parte de la E de la Y, es decir, de Y sub I, aparecen las resistencias que tuvieron. Muy bien. Asignemos un título al gráfico. De manera rápida, asignamos un nombre al propelente. Bueno, una vez teniendo
¿De qué manera se comportan los gráficos? Podemos observar que se comporta de manera lineal. Vamos a tener que hacer todo el procedimiento para encontrar beta sub 1 estimado y beta sub 2 estimado. Ok, acá me piden lo primero, uno del organigrama que tenía anteriormente, elevar al cuadrado las x sub i. Es por lo tanto que vamos a hacer lo siguiente. Igual el valor que encontré en es x sub i elevado al cuadrado. Acá lo tengo y lo que hago es guiñar hasta acá. Estos datos todavía no los he tocado, así que lo elimino y lo dejo hasta la muestra. ¿Ok? Acá en x sub i y y sub i es la multiplicación o el cruce de x sub i y y sub i. Es decir, la multiplicación de las dos variables. Acá igual copio el formato acá en la brocha. Me permite, dice, copiar el formato y pegarlo acá para que tengan el mismo formato, ¿no? Igualmente, estos ceros no me interesan por el momento. Y miremos la primera fórmula. Dice que para encontrar ese doble x o el producto, la suma de los productos, tenemos que elevar al cuadrado la sumatoria de los cuadrados. También, una vez que tengamos la sumatoria de la x sub i, hay que elevar al cuadrado. Mucho ojo y dividirla entre la muestra. Estas dos cosas son distintas. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Acá voy a calcular los totales a través del autosuma en Excel y voy a correr esta fórmula para que me permita sumar también. Ok, ya tengo los totales de las variables anteriormente mencionadas. Después vamos a elevarlas al cuadrado los totales. Esto me va a servir también dentro de la fórmula que está acá. Ok, el valor de los totales elevado al cuadrado. Acá lo tengo y simplemente corremos fórmula. Muy bien. Igual acá lo que necesito es calcular los promedios de las variables. Esto me va a permitir de manera más fácil encontrar la ecuación que relacione las dos variables. Acá lo tengo y una vez que lo tengo, acá puedo cerrar paréntesis para calcular los promedios. Solo lo hago una vez y guiño hacia la derecha o completo celdas a la derecha. Me permiten ver que tengo los datos seleccionados y a través de la función promedio calcular la media o los centroides. Muy bien, entonces lo que sigue es simplemente configurar los datos a través de la fórmula que tengo a la par. Situémonos acá y calcularemos ahora la sumatoria de los cuadrados. Muy bien. Entonces, la primera dice la sumatoria de las x al cuadrado. Es este valor que está acá. Recordemos que este es la sumatoria de los x al cuadrado. Pero esto yo lo voy a colocar entre paréntesis para permitir un mejor trabajo. A esto se lo voy a restar a la división entre este numerito que está acá. A ver, que son la sumatoria de la x sub i al cuadrado, es decir, los totales al cuadrado. Doy un clic acá y eso lo voy a dividir entre el número de datos. Son 20, recordemos que la muestra son 20. Cierro paréntesis
y vuelvo a cerrar paréntesis para que no me proporcione un error. Acá tengo la fórmula ya calculada. Voy a aplicarle un formato de negrilla para que observemos mejor el resultado. Es 1106. Muy bien. Creo que estamos en lo correcto, ¿no? Así es, estamos bien. Muy bien. Continuemos con la sumatoria de los cruzados. Acá está la fórmula, no voy a detenerme tanto en explicar lo que es, simplemente calculémoslo. Voy a abrir paréntesis dos veces y va a ser eh, la sumatoria de los cruzados, es decir, de la multiplicación de x sub y y, los totales de x sub y y. Muy bien, este lo tengo acá. Recordemos que aquí en la columna E están calculados. Selecciono. A esto le voy a restar estos valores. El promedio el total, la sumatoria de la x sub y. Es decir, el total de la columna y. De la x, del total de las columnas de la x sub y. Está acá. Esto lo voy a multiplicar por el total o la sumatoria de la y sub i. La y sub i las encuentro acá. Muy bien. Si hago paréntesis y a estos datos los voy a dividir entre la cantidad de la muestra. Si hago paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y presiono enter. Acá tengo la respuesta. No nos preocupemos si es un valor negativo, pues en ocasiones esto es válido. Tengo ya la sumatoria de los productos, acá está, y la sumatoria de los cruzados. Muy bien, entonces ya tengo los dos datos para calcular el beta sub 1 estimado. Es la sumatoria de los cruzados de la sumatoria, perdón, de los x al cuadrado entre la sumatoria de los cruzados. Acá la tengo, presiono enter, es menos 0.0296 y ya puedo calcular beta sub 0. Beta sub 0 no es más que el promedio de las y, es decir, este valor que está acá, pero esto lo voy a colocar en paréntesis. El valor que está acá, a esto le voy a restar el valor de beta sub 1 por el promedio de las x. Acá está el promedio de las x. Cierro paréntesis y presiono enter. Muy bien. Acá está el resultado. Creo que es el correcto y solo bastaría plasmarlo o verificarlo. Esto se puede hacer más fácil. Todo el proceso que hicimos seleccionando uno de los puntos de la gráfica, dando clic derecho en uno de ellos, agregar línea de tendencia. Como estamos calculando los métodos de mínimos cuadrados para una función lineal, esto tiene que estar marcado tal y como está ahí. La línea de tendencia es lineal y vamos a decirle que nos presente la ecuación de la gráfica. Acá vemos que el segundo dato es correcto, pero el primero no. Es por esto que vamos a hacer este cambio. Este valor entre este. Ahora sí,
tenemos, señores, el cruzado. Acá teníamos que componer esto. 37. 37. Muy bien. Solo nos queda agradecer. Formar el modelo. Disculpen. Beta sub 1 recordemos que es menos 37. Vamos a comprobarlo acá. Menos 37. Voy a subirle el tamaño a esto para que logremos observar la ecuación ya terminada. Menos 37.y154 más por x más el 2627 que es el beta sub 0. Acá